y de esa forma Brasil se coronó por cuarta vez en su historia y después de 24 años en campeona del mundo. Era la vigente campeona del mundo, la vigente campeona de América y la vigente campeona de todas las confederaciones. Único título que le faltó en su amplio palmarés. Una decisión que se cree fue presionada por Nike, patrocinadora del jugador y de la selección. Brasil había perdido jerarquía, y eso se reflejaba perfectamente en las clasificatorias. Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Fútbol Más. En este video los invito para que veamos cómo se creó la mejor etapa de 8 años de cualquier selección en la historia, la de la selección brasileña en el periodo que abarcó entre 1994 y 2002, que abrió y cerró con una Copa del Mundo. 3 finales mundialistas, 3 finales de Copa América y 2 finales de Copa Confederaciones. 8 títulos en juego, de los cuales ganó 5, siendo la mejor cosecha de cualquier selección en la historia en tan poco tiempo. En este video te invito para que me acompañes a descubrir cuáles fueron los grandes protagonistas que hicieron posibles estas hazañas, los entrenadores que fueron capaces de crear el entorno adecuado para el éxito, los jugadores que brindaron el famoso jogo bonito y todo aquello bueno y malo que tuvo que pasar esta selección durante esos 8 años, que la convirtieron en una selección inolvidable que hoy, a casi 20 años después, sigue siendo recordada por los amantes del fútbol, y seguramente su legado trascenderá a muchas décadas más. Acompáñame a ver entonces el camino del jogo bonito y de aquellos maravillosos años para la canariña. Sin más, espero estés cómodo y lo disfrutes. Quiero recomendarte que te descargues la aplicación gratuita OneFootball. Escoge tus clubes, selecciones, jugadores y ligas favoritas, para que siempre estés al tanto de sus últimas noticias. La sección de partidos es bastante útil, ya que todo es en tiempo real. Marcadores, alineaciones, pronósticos y siguientes partidos. Y en estas jornadas de eliminatorias, mantente actualizado de la selección de tu país, estadísticas, calendarios y tabla de posiciones. Acompaña a tu selección en el camino a Qatar con OneFootball. El enlace de descarga gratuito te lo dejo abajo en la descripción y en el comentario fijado. En las clasificatorias de Conmebol rumbo al Mundial de USA 94, Brasil no tuvo inconvenientes para su calificación. Lideró en aquel momento el grupo B, compartido con Bolivia, Uruguay, Ecuador y Venezuela. Sumó un total de 12 puntos, superando en 1 a la también clasificada Bolivia, selección que fue la única que pudo ganarle en ese proceso premundialista. En aquel momento, el entrenador de la canariña era Carlos Alberto Parreira, quien había asumido el cargo desde 1991 posterior a la Copa América realizada en Chile. Pero aquella no era su única vez en la selección. En 1970 fue el preparador físico de la Brasil de Pelé, campeona del mundo bajo el mando del Lobo Zagallo. Y en 1983 estuvo menos de un año al frente de la selección, donde no tuvo éxito y tampoco continuidad. Para el mundial realizado en territorio estadounidense, Parreira convocó 22 jugadores, siendo su 11 titular el siguiente. En la portería, Claudio Tafarel de 28 años, los centrales Marcio Santos de 24 años y Aldair de 29. El lateral derecho Jorginho de 29, reemplazado en 3 partidos incluido la final por Cafú de 24 años. El lateral izquierdo Branco de 30, los volantes de contención Dunga de 30 años, Mauro Silva de 26 y Mazinho, el padre de Thiago Alcántara, de 28 años. Como volante ofensivo estaba Ciño con 27 y los delanteros estrellas, ambos de 28 años, Romario y Bebeto. En la banca, 3 hombres a destacar. El primero, el asistente de Parreira, el mítico Mario el Lobo Zagallo. Como lo decíamos antes, un cuarto de siglo atrás, Parreira fue su asistente en la selección, y en ese momento los papeles se invertían. El segundo hombre de la banca a destacar, el mediocentro ofensivo Raí, principal revulsivo del equipo. Y el tercero, el juvenil de 17 años Ronaldo Luis Nazario de Lima, quien no tuvo minutos en ese campeonato, pero más adelante se convertiría en el corazón de esta poderosa generación dorada. En primera fase, Brasil se ubicó en el grupo B, compartido con Camerún, Rusia y Suecia. En el debut le ganaron a los rusos 2-0, con goles de Romario y Raí de penalti. En el segundo encuentro golearon a Camerún 3-0 con anotaciones de Romario, Marcio Santos y Bebeto. Y en el tercer partido empataron frente a los suecos a un gol con anotaciones de Romario y Anderson. De esa manera, la canariña fue la líder del grupo con 7 puntos, superando en 2 a la segunda Suecia y clasificándose sin complicaciones a los octavos de final. En esa siguiente fase les tocó enfrentar a la anfitriona Estados Unidos en un partido que se le estaba complicando a la verde amarela. Hasta el minuto 72 estuvo empatado sin goles el encuentro hasta que Bebeto hizo el único tanto que bastó para la clasificación.
En cuartos de final le tocó una gran prueba a la canariña, enfrentando a la selección neerlandesa en un partido con 5 goles. En el primer tiempo el marcador no se movió, pero en el periodo complementario se dejó venir una caravana de goles. La selección sudamericana lo empezó ganando con goles de Romario y Bebeto, pero la selección europea lo empató con anotaciones de Bergkamp y Winter. El partido estuvo empatado a 2 hasta el minuto 81. Cuando Branco hizo el 3-2 definitivo de la clasificación. En semis, Brasil enfrentó a la selección sueca, la misma con la que había empatado un gol en la primera fase. Al igual que en ese primer partido, la canariña tuvo complicaciones para vencerla, y solo hasta el minuto 80, Romario pudo anotar el único gol del partido con el que Brasil, después de 24 años, volvía a estar presente en una final de la Copa del Mundo. En el encuentro definitivo, les tocó enfrentar a la selección italiana bajo el mando de Arrigo Sacchi. Dicha selección en primera fase se clasificó como mejor tercera, pero en las fases finales fue contundente para eliminar en octavos a Nigeria, en cuartos a España y en semis a la revelación Bulgaria. Aquella final se disputó el domingo 17 de julio de 1994, en el estadio Rose Bowl de Pasadena. Ambas selecciones intentaron abrir el marcador y tuvieron las opciones claras para hacerlo, pero aquel partido estaba destinado para ser la primera final de la historia de un mundial que se definiría desde el punto penal. En el primer cobro erraron Marcio Santos y Franco Baresi. En el segundo acertaron Romario y Albertini. En el tercero acertaron también Branco y Evani. En el cuarto Dunga acertó y Tafarel se lo tapó a Massaro. Y en el quinto cobro Roberto Baggio la mandó por encima del travesaño y de esa forma Brasil se coronó por cuarta vez en su historia y después de 24 años en campeona del mundo. Tras la conquista de la Copa del Mundo, Carlos Alberto Parreira decidió renunciar a la selección para irse a probar suerte al fútbol europeo, donde dirigió sin éxito al Valencia y el Fenerbahce. En su reemplazo asumió su asistente Mario El Lobo Zagallo, que fue el encargado de afrontar el nuevo reto de la Copa América realizada en Uruguay en 1995. Para ese campeonato hubo varias modificaciones. En el 11 titular con respecto al mundial del año anterior solo se mantuvieron 5 jugadores: el portero Tafarel, los defensas Aldair y Jorginho y los mediocentros Dunga y Siño. De resto fueron jugadores que ya habían debutado en la selección pero que habían estado ausentes durante el mundial anterior. En defensa regresaban André Cruz, de 31 años, y el lateral izquierdo de 22, Roberto Carlos. En el medio campo César Sampaio, de 27. Y en el ataque Edmundo, de 24, y Tulio Maravilla, de 26. El único debut fue el del mediocentro ofensivo Juninho Paulista, de 22 años. Y también tuvo su debut en un torneo oficial Ronaldo Nazario, aunque su participación en la Copa fue de solo 5 minutos en la primera fase. En aquel campeonato, Brasil se ubicó en el grupo B, donde fue la líder absoluta, derrotando a todos sus adversarios. A Ecuador le ganó por la mínima diferencia, a Perú la derrotó 2-0 y a Colombia le ganó 3-0. De aquella forma avanzó a los cuartos de final, donde le tocó enfrentar a la vigente campeona de la competición en ese momento, la selección argentina, con la que empató a 2 goles. Las anotaciones del albiceleste fueron de Balbo y Batistuta, y los goles de Brasil fueron de Edmundo y Tulio. El partido se tuvo que ir a los penaltis, donde Simeone y Fabri erraron sus cobros, dándole de esa forma el paso a la canariña a la siguiente fase. En semis, Brasil de nuevo enfrentó a la selección de Estados Unidos. Un año atrás se la había encontrado en los octavos de la Copa del Mundo, y en aquel 1995 la venció una vez más por la mínima diferencia, esta vez con gol de Aldair. En la final, la canariña le tocó enfrentar a la anfitriona, la selección uruguaya, en un encuentro que finalizó empatado a 1 gol, con anotaciones de Tulio Maravilla al minuto 30 y Bengoechea al 51. Nuevamente Brasil le tocaba definir un título en la lotería de los penaltis, pero esta vez la suerte no estuvo de su lado. Tulio Maravilla erró su cobro y los uruguayos convirtieron sus 5 disparos, quedándose con el título y dejando a la campeona del mundo sin la Copa América. Posterior a esa conquista fallida de 1995, la Federación Brasileña de Fútbol confirmó a Lobo Zagallo al frente de la selección y fue el encargado de afrontar los siguientes torneos. En 1996, Brasil fue invitada a la Copa de Oro, asistió con un equipo alterno y volvió a ser subcampeona, derrotada esta vez por México en la final 2-0. Para 1997, la canariña tenía un nuevo reto, esta vez el de una nueva Copa América, donde intentaría sacarse la espinita del torneo arrebatado 2 años atrás.
Para aquella copa organizada en territorio boliviano, Brasil se la tomó bastante en serio y asistió con su artillería pesada. En el arco con Tafarel, en defensa con Cafú, González, Aldair y Roberto Carlos, en el mediocampo con Dunga y Leonardo y arriba con Romario. Las grandes novedades de este torneo fueron el del mediocentro Flavio Conceição de 23 años, el extremo izquierdo de 19 años de Nilson y el centrodelantero de 20 años Ronaldo Nazario. En ese campeonato, Brasil no tuvo rival y fue absolutamente intratable. En primera fase sacaron puntuación perfecta, derrotando a Costa Rica 5-0, a México 3-2 y a Colombia 2-0. En cuartos vencieron a Paraguay 2-0 con doblete del Fenómeno. En semis le dieron una paliza a Perú de 7-0, con anotaciones de Denilson, Conceição, Yalmiña y dobletes de Leonardo y Romario. En la final nuevamente les tocó enfrentar a una anfitriona, esta vez la selección boliviana, a la que derrotó sin problemas 3-1, con anotaciones de Edmundo, el Fenómeno y C. Roberto descontado por Erwin Sánchez. De esa forma, Brasil se quitaba aquella espinita de la Copa América de 1995 y en aquel 1997 volvía a ser campeona del continente después de 8 años. A finales de ese año, Brasil participó en la Copa Confederaciones previa al Campeonato del Mundo de Francia 98, torneo donde también llevó su nómina titular y fue la campeona sin inconveniente alguno. En primera fase fue la líder de su grupo. En semis vencieron 2-0 a la República Checa con goles de Romario y el Fenómeno, y en la final aplastaron a Australia 6-0, con tripletes del Fenómeno y Romario. De esa forma, Brasil en aquel 1997 era la vigente campeona del mundo, la vigente campeona de América y la vigente campeona de todas las confederaciones. Al año siguiente, en 1998, la selección brasileña fue invitada a la Copa de Oro como previa al Campeonato del Mundo. A ese torneo realizado en febrero llevó una nómina alterna. Como titulares del último tiempo, Zagallo llevó a Tafarel, González, Conceição, Siño, Edmundo y Romario. Pero faltaron grandes referentes como Cafú, Roberto Carlos, Dunga y el Fenómeno Ronaldo. Sin embargo, Brasil tenía nómina para ser la campeona y de hecho era la gran candidata para llevarse el título. Pero la mala suerte le persiguió en ese torneo. En semis fue derrotada por Estados Unidos por la mínima diferencia, que tuvo su revancha tras las eliminaciones que le había dado Brasil en la Copa del Mundo del 94 y la Copa América de 1995. En el partido por el tercer puesto, la canariña derrotó a Jamaica por la mínima diferencia. Y de esa forma, Brasil no pudo ser campeona de la Copa de Oro, único título que le faltó en su amplio palmarés. 4 meses después a ese torneo, Brasil asistía al Campeonato del Mundo organizado en Francia, certamen donde no tuvo que disputar eliminatorias debido a la reglamentación de aquel tiempo donde el campeón del mundo vigente tenía su presencia asegurada en el siguiente mundial. El entrenador Mario "El Lobo" Zagallo a finales de mayo de aquel año dio su nómina de 22 jugadores para disputar esa Copa del Mundo. Con respecto al mundial anterior, solo se mantuvieron 5 jugadores: el portero Tafarel de 32 años, el defensa central Aldair de 33, el lateral derecho Cafú de 28, el mediocentro Dunga de 34 y el centrodelantero Bebeto de 32 años. Los demás jugadores debutaban en una Copa del Mundo. El lateral izquierdo Roberto Carlos de 25 años, el defensa central Junior Baiano de 28, el mediocentro César Sampaio de 30, el extremo izquierdo Rivaldo de 26 años, quien ya había estado en amistosos en la selección pero esta era su primera vez en un torneo oficial, Leonardo de 28 años y Ronaldo Luis Nazario de Lima de 21 años, presente también en ese Mundial del 94 pero sin jugar un solo minuto. Pero ya en ese 1998 era Balón de Oro, gran estrella del Inter de Milán y por supuesto la gran figura de la selección. La gran ausencia para este torneo fue Romario. El atacante arrastraba de meses atrás una mala relación con Zagallo y su asistente Zico, y ambos finalmente lo sacaron de la lista final por considerarle una mala influencia para el resto de la plantilla. En ese momento el Chapulín tenía 32 años y su fama de amante de la noche ya era conocida por todo el mundo. En ese mundial, Brasil se ubicó en el grupo A compartido con Escocia, Noruega y Marruecos. Su debut fue ante Escocia, a la que derrotaron 2-1 con anotaciones de César Sampaio y Boyd en propia puerta, descontado por Collins de penalti. En el segundo encuentro, derrotó con un contundente 3-0 a la selección de Marruecos, con goles del Fenómeno, Rivaldo y Bebeto. Y en el tercer partido, de forma sorpresiva, cayeron 2-1 frente a la selección noruega, con goles de Tore y Yetil, descontado por Bebeto.
A pesar de esa derrota, la canariña no perdió el liderato del grupo y su paso a octavos ya estaba asegurado. En esa siguiente fase enfrentaron a la selección chilena, a la cual golearon 4-1 con dobletes de César Sampaio y Ronaldo Nazario, descontado por Marcelo Salas. En cuartos enfrentaron a la selección danesa en un partido bastante intenso. Los europeos empezaron ganando el encuentro con anotación de Jorgensen apenas a los 2 minutos. La reacción de Brasil fue casi de inmediato al minuto 11 con gol de Bebeto. Luego Rivaldo hizo el 2-1 parcial de la remontada, pero Brian Laudrup en el periodo complementario volvió a poner el empate. Y finalmente la verde amarela al 60, por medio de la gran figura de aquel partido, Rivaldo hizo el 3-2 definitivo, con el que Brasil volvía a estar en el selecto grupo de las 4 mejores selecciones del planeta. En las semis, Brasil nuevamente se encontraba la selección neerlandesa. 4 años atrás la habían eliminado en cuartos, y esta vez también lo harían, pero con muchas más complicaciones. El partido finalizó empatado a un gol. El fenómeno abrió el marcador al 46 y Kluivert lo empató en el agónico minuto 87. El partido se fue a la prórroga, pero no se sacaron ventaja, por lo que no hubo de otra que los penaltis, donde Taffarel se luciría nuevamente tal cual había sucedido 4 años atrás ante Italia, esta vez atajando los disparos de Cocu y Ronald de Boer. De esa manera, la selección brasileña se clasificaba a su 6ª final de la historia, y la segunda de forma consecutiva, tal cual lo había hecho entre 1958 y 1962. Aquella final se disputó el 12 de julio de 1998 en el Stade de France de la ciudad de Saint-Denis, a solo 10 kilómetros de París. Para ese partido hubo una gran polémica alrededor del jugador estrella del campeonato, Ronaldo Luis Nazario. El día anterior al partido, el fenómeno sufrió convulsiones y afortunadamente el problema de salud no pasó a mayores. Sin embargo, las secuelas normales las tuvo que sufrir y de forma increíble el Lobo Zagallo contó con su presencia como titular para el partido definitivo. Una decisión que se cree fue presionada por Nike, patrocinadora del jugador y de la selección. Como era de esperarse por el deterioro de su salud, el fenómeno no hizo un buen partido, y en consecuencia Brasil tampoco tuvo un encuentro a la altura de la situación. La selección francesa ganó 3-0 con goles de Petit y doblete de Zidane, y de esa manera Brasil perdía su segunda final en la historia de los mundiales, y se privó de repetir la hazaña del doblete logrado entre 1958 y 1962. Posterior a aquella Copa del Mundo realizada en Francia, Mario Zagallo renunció como entrenador de la selección y en su reemplazo la Federación Brasileña de Fútbol nombró a Vanderlei Luxemburgo, quien llegaba de ser campeón de 3 Brasileiraos, 2 con Palmeiras y reciente 1 con Corinthians en aquel 1998. El primer reto oficial de Luxemburgo fue afrontar la Copa América realizada en Paraguay en 1999, campeonato al que Brasil asistió ya no como vigente campeona del mundo, pero sí aún como vigente campeona de la Copa América. Con respecto al mundial anterior, Luxemburgo contó con 5 titulares de ese plantel: los laterales Roberto Carlos y Cafú, el mediocampista Flavio Conceição y los atacantes Rivaldo y Ronaldo Nazario. También tuvo en cuenta a los mediocentros Emerson y C. Roberto, que tuvieron pocos minutos en ese mundial anterior. Y como grandes novedades asistieron el portero Dida, los centrales Zago y Joao Carlos y el centrodelantero Márcio Amoroso. Adicional, el estratega brasileño optó por llevar al joven mediocentro ofensivo de 19 años Ronaldinho Gaúcho, a quien utilizó como revulsivo en algunos partidos. En esa copa, Brasil se ubicó en el grupo B, compartido con México, Chile y Venezuela. En el debut golearon 7-0 a la selección venezolana, con goles de Emerson, Rivaldo, dobletes del fenómeno y Amoroso y golazo del joven Ronaldinho Gaúcho. En el segundo encuentro derrotaron a México 2-1 con anotaciones de Amoroso y Alex, descontado por Terrazas. Y en el tercer partido firmaron la puntuación perfecta derrotando a Chile por la mínima con gol de penalti del fenómeno. De esta forma, Brasil pasó sin complicación alguna a la siguiente fase. En cuartos de final enfrentaron a la selección argentina y tal cual lo había hecho en la Copa América de 1995, donde también se encontró al albiceleste, la eliminó, aunque esta vez sin necesidad de prórroga. El partido finalizó 2-1 con anotaciones de Rivaldo y Ronaldo, descontado por Sorín. En semis de nuevo se encontraron a la selección mexicana derrotándola 2-0, con anotaciones de Amoroso y Rivaldo. Y en la final, de nuevo como había sucedido 4 años atrás, enfrentaron a la selección uruguaya con la que tuvieron la revancha, esta vez derrotándola 3-0, con anotaciones del fenómeno y doblete de Ronaldo. De esta forma, Brasil conseguía el bicampeonato consecutivo de la Copa América.
y llegaba a su sexta conquista en la competición. 15 días posterior a ese torneo, la selección brasileña asistió a la Copa Confederaciones de 1999, certamen al que llevó una nómina alterna que le fue suficiente para avanzar hasta la final. Pero México le volvió a arrebatar un título, esta vez derrotándola 4-3. Al año siguiente, en el 2000, Luxemburgo estuvo al frente de la selección sub-23 que participó en los Juegos Olímpicos de Sydney, pero fueron eliminados en la tempranera fase de los cuartos de final por Camerún en un partido donde los africanos terminaron jugando con 9 hombres. Una situación vergonzosa para el fútbol brasileño, por lo que Vanderlei tuvo que ser despedido. En reemplazo de Luxemburgo, la Federación Brasileña de Fútbol nombró a Emerson Leao como el nuevo estratega de la selección. Sin embargo, el rendimiento que tuvo en las clasificatorias rumbo al Mundial 2002 no fue el esperado. En la fecha 13, la selección brasileña marchaba en cuarta posición, con serio riesgo de quedar por fuera del campeonato del mundo. Adicional, en junio de ese 2001 fue el encargado de dirigir la selección en la Copa Confederaciones, torneo donde fueron eliminados por Francia en semis con un marcador de 2-1. Por esos motivos, al siguiente día de acabar ese torneo, Leao fue despedido, y en su reemplazo nombraron a Luis Felipe Scolari. El primer reto de Felipao fue disputar la Copa América realizada en Colombia en ese 2001. Para ese certamen decidió convocar una plantilla alterna con el fin de no sobrecargar a los titulares, que al año siguiente debía tenerlos en su punto máximo para la Copa del Mundo. Para esa Copa América, el 11 de Scolari fue el siguiente: en la portería con Marcos, en defensa con Cris, Juan, Luisao Jr. y Giuliano Belletti, en el mediocampo Eduardo Costa, Emerson y Alex, y de atacantes Denilson y Guilherme Alves. El estratega quiso contar también con Romario, pero el atacante prefirió irse a una gira por México con su club el Vasco da Gama, a disputar partidos amistosos que representaron grandes beneficios económicos para su bolsillo, pero que le costaron la confianza de Felipao, quien no le perdonó ese gesto y lo sacó de la selección privándolo de disputar el siguiente mundial. En esa copa, Brasil estuvo lejos del nivel que venía mostrando en las competiciones continentales. En la primera fase lideró su grupo, pero de forma sorpresiva fue eliminado en cuartos por la invitada Honduras, que le ganó 2-0, con gol de Belletti en propia puerta y anotación de Saúl Martínez. Aunque la canariña llevó una nómina alterna, de lejos era el mejor plantel en aquel certamen, donde por supuesto tenía para avanzar más de la tempranera fase de los cuartos de final. Posterior y pese al fracaso en esa Copa América del 2001, Felipao fue confirmado al frente de la selección y fue el encargado de dirigir los últimos 5 partidos de la canariña en esa clasificatoria, consiguiendo 3 victorias y sufriendo 2 derrotas, ante Argentina y Bolivia, que le fueron suficientes para pasar como tercera. Para esa Copa del Mundo, el ambiente alrededor de la selección brasileña no era el mejor. A ese mundial no asistían como favoritos por el apenas aceptable rendimiento que habían mostrado en los últimos 3 años posterior a esa Copa América de 1999. Brasil había perdido jerarquía, y eso se reflejaba perfectamente en las clasificatorias, donde apenas finalizaron terceros con 30 puntos, quedando a solo 3 de diferencia de Colombia, que fue eliminada en la 6ª posición. Prueba contundente de que Brasil estuvo en peligro de incluso quedar por fuera del campeonato. A pesar de ese mal ambiente, Scolari supo confiar en sí mismo y en sus dirigidos. Fue capaz de regresar la jerarquía del juego bonito y se rodeó bastante bien, llamando como su asistente al talismán de la canariña, el gran Lobo Zagallo, que una vez más tendría la oportunidad de ver otro mundial como asistente de banquillo. En su lista de 23, sus principales nombres fueron los siguientes: en la portería, Marcos de 28 años, en la defensa, Edmilson de 26, Lucio de 24, Roque Jr. de 25, Roberto Carlos de 28 y Cafú el capitán de 32 años. En el medio, Gilberto Silva de 25 y Cleverson de 23. Y como principales atacantes, Ronaldinho de 22 años, Rivaldo de 30 y Ronaldo Nazario de 25. Y como principales revulsivos estuvieron el mediocentro ofensivo Juninho Paulista de 29 años y el extremo izquierdo Denilson de 24 años. Además, mencionar también a Kaká con apenas 20 años, que jugó 18 minutos en la primera fase. La gran ausencia para este mundial fue Romario, en aquel momento con 36 años. Luxemburgo lo había vuelto a acercar a la selección. Felipao veía con buenos ojos ese regreso, pero como lo repasábamos anteriormente, la negativa del jugador para disputar la Copa América en 2001 le terminó costando la participación en el mundial.
Con respecto a la Copa del Mundo de USA 94, esta plantilla solo conservaba a Cafú, y con respecto al Mundial de Francia 98 repetían 5: Cafú, Roberto Carlos, Denilson, Rivaldo y Ronaldo Nazario. En ese campeonato, Brasil se ubicó en el grupo C. En su debut, derrotó 2-1 a la selección Turquía en un encuentro que lo empezó perdiendo con gol de Hasan Şaş al minuto 47 del primer tiempo, pero supo remontarlo con anotaciones de Ronaldo al 50 y Rivaldo de penalti al 87. En el segundo partido golearon a China 4-0, con goles de Roberto Carlos al minuto 15, Rivaldo al 32, Ronaldinho de penalti al 45 y el Fenómeno al 55. En el tercer partido, la canariña enfrentó a la selección de Costa Rica goleándola 5-2, con anotaciones del Fenómeno al minuto 10 y 13, Edmilson al 38, Rivaldo al 62 y Roque Jr. al 64, descontado por Wanchope al 39 y Gómez al 56. De esa forma, Brasil se clasificó a la siguiente fase con puntuación perfecta de 9 puntos. En octavos de final, Brasil le tocó enfrentar a la selección belga en un partido que solo se definió en el periodo complementario, con goles de Rivaldo al 67 y Ronaldo al 87. En cuartos, les tocó enfrentar a la selección inglesa que llegaba de eliminar a Dinamarca en octavos, en un partido que se complicó al principio. Los europeos lo empezaron ganando con gol de Michael Owen al 23, pero Rivaldo en una gran jugada colectiva supo empatar el encuentro finalizando el primer tiempo. Y en los primeros minutos del periodo complementario, Ronaldinho hizo uno de los goles más bonitos e importantes de su carrera, bañando al portero David Seaman y anotando el 2-1 definitivo que les dio la clasificación a la siguiente fase. En semis, Brasil enfrentó por segunda vez en ese mismo torneo a la selección de Turquía, que se convirtió en la gran revelación. El partido fue bastante parejo y solo se definió por la mínima diferencia con anotación del Fenómeno al minuto 49. De esa forma, la canariña se clasificaba a su séptima final en las Copas del Mundo, y a la tercera de forma consecutiva, alcanzando el récord de la selección alemana que también lo había logrado en el 82, 86 y 90, aunque conquistando solo la de 1990, diferente a Brasil que finalmente conquistó 2 de esas 3 finales consecutivas. A propósito de Alemania, esa fue la selección que Brasil le tocó enfrentar en la final, en un partido resuelto por el doblete de la gran figura de la canariña y el jugador más mediático del planeta en ese momento, Ronaldo Luis Nazario de Lima. El primero fue al minuto 67 en un gran disparo de Rivaldo en el que Oliver Kahn dio rebote, y el segundo fue al 79 en una combinación perfecta por la banda derecha de Cleverson que centró para Rivaldo, y este la dejó pasar entre sus piernas y habilitó al Fenómeno que definió abajo al palo izquierdo defendido por Kahn. De esa manera, Brasil ganaba su quinta Copa del Mundo. Días y meses antes a ese mundial no eran favoritos, y por el contrario generaban muchas dudas por el apenas aceptable rendimiento que tuvieron en esos últimos años. Adicional, mencionar también que su gran figura Ronaldo Nazario llegó con el tiempo justo después de su larga recuperación de la grave lesión que tuvo en Inter, motivo por el que su rendimiento sería una incógnita en ese campeonato. Pero para fortunio de todos los brasileños, todo salió a la perfección, y la canariña recuperó el prestigio y volvió a ser la mejor selección del planeta, cerrando así con broche de oro el mejor ciclo de cualquier selección en la historia. 8 años de éxito tras éxito, que abrió en 1994 con el 4º mundial conquistado y cerró en 2002 con el 5º mundial, y en medio 2 Copas América y una Copa Confederaciones ganadas. En la caja de comentarios te invito para que nos respondas la siguiente pregunta que nos ha rondado desde los últimos años. ¿Cuántos años más crees que se va a demorar Brasil para conquistar su 6ª Copa del Mundo? Amigos, gracias por haber visto este video, espero les haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like. Suscríbete al canal en el botón que estás viendo en pantalla. Por el momento te invito para que veas estos 2 videos recomendados para ti. Sin más, nos vemos en el próximo video aquí en Fútbol Más.